Hola, hola. En este vídeo os traigo algo que me habéis estado pidiendo desde hace un tiempo. Y no es otra cosa que los soportes orgánicos. Los soportes orgánicos son una nueva funcionalidad que se incluyó en la nueva versión de ProcessSlicer 2.6 y que yo creo que suponen una grandísima revolución en la creación de soporte. Si quieres saber por qué, quédate y te lo enseño. Bien, a raíz de la última versión de ProcessSlicer, la 2.6, se incluyeron una serie de cambios y mejoras, novedades, en la parte de soportes, incluyendo los esperadísimos soportes en árbol o como ProcessSlicer al final los ha llamado soportes orgánicos. Para activar esta nueva opción nos tenemos que ir a configuración de impresión, material de soporte, tenemos que marcar generar material de soporte para luego poder elegir el estilo. En este caso, por defecto aparece rejilla, podía ser ajustado, que son ajustes que ya hemos visto en vídeos anteriores, y ahora nos aparece la opción de orgánico. Al seleccionar orgánico, en la parte de abajo tenemos un montón de ajustes que nos permiten configurar este tipo de software. Así que vamos a ver paso por paso qué hace cada uno de ellos. En primer lugar, dejando todas las opciones por defecto, vamos a laminar un objeto que tengamos en la base de impresión. Y una vez laminado, vamos a ver rápidamente la grandísima diferencia que hay entre este tipo de soportes y los que estábamos acostumbrados, que eran básicamente de rejilla o soportes lineales. En este caso, los soportes son como una especie de árboles que nacen desde la base, se van abriendo con pequeñas ramitas para soportar todos los voladizos que tiene nuestra pieza. Algo muy característico de este tipo de soportes es que prácticamente la mayor parte de ellos siempre salen de la base, minimizando las marcas que quedan en la pieza por poner soportes dentro de la pieza. Pero a diferencia de los anteriores que podíamos poner en todos los sitios o bien solamente en la base, estos pueden tomar formas tan raras como esta, de forma que partiendo de la base pueden soportar estructuras que no tienen una vertical directa con la base, digamos. Es decir, la boca, por ejemplo, quedaría soportada en los soportes tradicionales entre la mandíbula superior y la inferior, o la oreja quedaría entre esta parte de la oreja, la parte alta y la parte baja, quedando soportes que nacen en la pieza y terminan en la pieza. En cambio, con este tipo de soportes, las ramas van como rodeando el objeto hasta encontrar el punto que tienen que soportar. Y esto nos va a mejorar mucho la calidad de las piezas, porque no nos va a dejar ningún tipo de marca y van a ser muy fáciles de retirar, porque el punto que tienen de contacto con la pieza es muy pequeñito, a diferencia de los otros tipos de soportes. Este tipo de soportes mantiene las configuraciones de soportes estándar que ya hemos visto en otros vídeos, como la distancia Z, el ángulo del patrón, las protecciones alrededor del soporte, tipo de patrones que tenga pues el relleno, aunque en este caso vemos que lo vamos a poder controlar desde aquí para los orgánicos concretamente, pero por ejemplo todas las capas de interfaz, las distancias respecto al objeto y demás se van a seguir manteniendo con los ajustes que ya habíamos visto. Entonces ahora vamos a ver qué hace cada uno de estos ajustes. Para verlo de una forma clara, he cargado este modelo de test, que es el puente que vemos para hacer soportes, porque nos va a permitir ver de una manera bastante clara qué significa cada una de las opciones de los ajustes. Entonces, en primer lugar, tenemos el ángulo máximo de la rama, que por defecto viene en 40 grados. Y esta medida lo que nos indica es cómo de abiertas o cerradas van a ser las ramas cuando nacen de la base y se tienen que abrir para soportar diferentes objetos. Por ejemplo, vamos a laminarlo con la opción por defecto, que son los 40 grados. Entonces vemos que las ramas, sale como el tronco de la base y luego se abren las ramas. Bien, pues esta rama no va a tener una inclinación mayor de 40 grados. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con un ángulo máximo de la rama bastante pequeñito. 0 grados serían simplemente como troncos verticales. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que queremos que tengan una apertura de 15 grados. 15 grados es bastante poquito. Entonces nos vamos al modelo, lo laminamos y vamos a ver la diferencia respecto a los que tenían una apertura de 40 grados. ¿Veis? En este caso los soportes son mucho más verticales, o al menos todas las ramas salen como más rectas hacia arriba. Si los vemos de frente, son prácticamente verticales. No tienen apenas apertura. En cambio, si aumentamos este valor y lo ponemos, por ejemplo, en 60, vemos que tiene una mayor apertura entre las ramas, llegando a abarcar, por ejemplo, con menos tronco, digamos, más parte superficial, o más parte en la copa de los árboles tendría como más superficie, porque dejamos que la apertura entre las ramas sea mayor. El siguiente ajuste es el ángulo preferido de las ramas. Este es básicamente el ángulo que hacen en esta parte, cuando se abre. Si bien yo aquí les pongo un ángulo máximo de la rama,
Esto también hace referencia a cuando las ramas se tienen que abrir en un modelo para llegar a otros sitios que están más retorcidos. Como en el caso del Blastoise anterior, veis que había una parte de los soportes que rodeaba la cara para llegar a la oreja. Bien, en esa parte probablemente se necesiten más de 25 grados de separación, pero nunca se superaría el valor que pongamos aquí de máximo de rama. Entonces no podría separar las ramas más de 60 grados para llegar a lugares inaccesibles. En cambio, en este caso, el ángulo preferido de la rama es la apertura que van a tener cuando no es necesario que rodeen el objeto. Si tienen que rodear el objeto, tirarán del ángulo máximo para intentar evitar el objeto lo más posible. Si yo aquí pongo un valor cercano al ángulo máximo de la rama, como por ejemplo 50 grados en este caso, que es mucho más abierto que en el caso anterior, vamos a ver que por defecto los árboles que se van a generar van a tener unas ramas muchísimo más abiertas, porque hemos dicho que preferiblemente de 50 grados, entonces va a tender a separarlas 50 grados. Si ponemos un ángulo muy pequeñito, entonces pasará como en el ejemplo anterior. Si bien este es el máximo, el preferido se seguirá aplicando porque en este caso no hay ningún objeto que rodear y no hay ningún obstáculo que tengan que rodear las ramas para llegar al objeto. Por tanto, veis que a pesar de yo haberle puesto en la parte de soporte máximo 60 grados, pero en el preferido 10, se está aplicando los 10 grados porque no hay que rodear ninguna parte del objeto. El siguiente ajuste es el diámetro de la rama. El diámetro de la rama hace referencia al grosor que tienen las ramas en su parte final. Si yo pongo, por ejemplo, un 5 milímetros, que es más de lo que tenía inicialmente, que eran 2, vamos a ver que ahora las ramas van a ser bastante más gruesas que en el caso anterior. No sé si se aprecia mucho, pero en este caso las ramas en la parte final son más gruesas que si ponemos, por ejemplo, un diámetro de rama de 1 milímetro. Es que ahora en este caso las ramas en la parte final son mucho más estrechas, mucho más pequeñitas que en el caso anterior. Tener diámetros de rama muy pequeños hace que el contacto con la pieza sea muy pequeño en muchos puntos, pero muy pequeño, de forma que es muy fácil de retirar y no deja tanta marca o tanto impacto en la pieza. No obstante, claro, son más frágiles y es más propensas pues a que queden este acabado en la impresora, pues que quede un poco mal, ¿no? Con hilillos a lo mejor de las retracciones, o incluso que alguna se llegue a partir o se llegue a despegar por falta de adherencia entre una capa y otra. Entonces pueden quedar un poco enclenques y hay más riesgo de que acaben partiendo. Pero proporcionarán un mejor resultado en caso de que salgan bien. Vale, el siguiente ajuste sería el ángulo del diámetro de la rama, que en este caso está establecido en 5 grados. Esto está relacionado, cuando vemos el árbol de lado, con esta estrechez que se produce en la rama a medida que crece. Es decir, la rama empieza con un grosor grande y va decreciendo en grosor a medida que las ramas se van haciendo más altas, van disminuyendo ese grosor de la rama. Pues cómo de rápido o de despacio decrecen viene determinado por este valor. Si ponemos, por ejemplo, un ángulo de 0 grados, quiere decir que las ramas, tanto inferiores como superiores, nunca van a decrecer. Siempre van a ser estables. Es decir, van a tener siempre el mismo grosor, de la parte inferior hasta la parte superior. Y además, el diámetro de la rama va a tener influencia, porque se van a realizar todas del diámetro que esté establecido en la rama. Es decir, si yo ahora pongo un diámetro de 5 milímetros, por ejemplo, vemos que ahora todas las ramas son de 5 milímetros. Es decir, no se produce ese efecto de nacer grandes e ir estrechándose a medida que van ganando en altura, sino que en este caso, como lo hemos limitado al ángulo del diámetro a 0 grados, es decir, que siempre tengan la misma anchura todas las ramas, entonces se van a crear siempre con el diámetro que nosotros le hayamos establecido. Aumentar esta inclinación lo que hace es que esa reducción, o más bien ese aumento de la anchura de la rama a medida que está más cerca del suelo, o esa disminución de la anchura a medida que crece en altura, se haga de una manera más o menos acusada. Este parámetro, al igual que el ángulo máximo de la rama, está limitado. No podemos poner un valor demasiado grande porque quedarían o bases muy grandes o extremos finales extremadamente pequeños y afilados. Entonces, tiene un límite que son 15 grados, a partir del cual pues no podemos subir. Entonces vamos a laminar a 15 grados para ver un poco ese efecto entre 0 grados y 15 grados, manteniendo el diámetro igual. Entonces veis que ahora los troncos son mucho más grandes, abarcan un único tronco, abarca todas estas ramas, porque le hemos permitido que crezca
mucho más, que esta inclinación sea mucho mayor. Al final lo que hace es que el ángulo final, o sea, el diámetro final que tiene que llegar es de 2 milímetros. Si le permitimos un crecimiento de 15 grados, pues claro, en la base, a medida que sea más alto, cuanto más alto sea el soporte, con esos 15 grados vamos a tener una base mucho más amplia. Entonces, bueno, esto nos puede resultar interesante ajustar este valor si vemos que nos genera, por ejemplo, muchos troncos en la parte inferior que están todos muy próximos, pues a lo mejor aumentando un poquito este valor, podemos hacer que se junten en un único tronco para mejorar la estabilidad de ese soporte, por ejemplo, y que tenga una mayor superficie de contacto con la base. El siguiente ajuste es el diámetro de las ramas con paredes dobles. En este caso, si vemos la parte inicial, cuando las ramas son grandes, en los troncos iniciales, tienen dos paredes, pero a medida que se hacen estrechas, llegará un punto en el que ya solo tengan una pared, como es este caso, ¿veis? Este caso, las ramas ya solo tienen una pared. Pues eso viene determinado por este diámetro. Todas las ramas que tengan un diámetro mayor de 3 milímetros se van a hacer con doble pared, para que sean más estables, más robustas esas ramas. En cambio, las que tengan un diámetro inferior a 3 milímetros se van a hacer con una única pared. Si yo aquí, por ejemplo, pongo que sean ramas con paredes dobles, las que estén por encima de 15 milímetros, por ejemplo, va a hacer que las ramas empiecen a tener una única pared mucho antes, porque el límite que yo le he puesto para que tenga doble pared es más de 15 milímetros. Entonces ahora vamos a ver que todas estas que no superan 15 milímetros, son más pequeñas de 15 milímetros, solamente tienen una. Y únicamente la que supere 15 milímetros de diámetro tendrá doble pared. Entonces con esto podemos jugar un poco con la robustez. Si ponemos un valor muy pequeño, quiere decir que solo las ramitas que sean muy pequeñas van a tener pared simple, y si ponemos un número muy grande, quiere decir que solamente aquellas que sean muy grandes tendrán una pared doble. Este es el diámetro para la pared doble, a partir del cual se define como rama grande y se le pone doble pared. La siguiente opción es el diámetro de la punta, que por defecto viene establecido en 0,8 milímetros. Ese diámetro de la punta lo que hace referencia es al tamaño que tiene la rama, digamos, aquí cuando toca ya con la pieza. Es decir, justo en esta punta sería, justo en el punto en el que la pieza ya apoya. Es decir, ese ya sería como el último punto en el que la pieza apoya en el soporte. Ves que esta rama, esta de aquí, ya no crece más. A medida que yo crezco en capas, ya no crece, pues esa sería la punta. Bien, pues este sería el diámetro de la punta, que está establecido en 0,8 milímetros. Al final es de qué tamaño es el punto de contacto con la pieza. Si yo aumento este valor, lo que va a hacer es que este punto final de contacto sea mayor, y entonces puede necesitar ya capas de interfaz, otro tipo de soportes, porque en la parte que apoya contra la pieza es bastante grande. Entonces, si no le ponemos algo de interfaz aquí, el material podría caer hacia dentro de la rama o no quedaría, digamos, tan estable. Para verlo más fácil, vamos a poner, por ejemplo, un valor de 2 milímetros, igual que el diámetro de la rama, de forma que la última rama ya tendrá un diámetro de 2 y seguirá con un diámetro de 2 hasta que toca la punta. Laminamos para ver el efecto y una vez laminado ya lo vemos. Vemos que en este caso las ramas se empiezan a cerrar. Estas son las capas de interfaz, como os había dicho. Al final, si ponemos valores muy altos, van a necesitar capa de interfaz porque según cómo lo tengamos configurado en los ajustes, pues coloca capa de interfaz. Y vemos que ya estas, por ejemplo, que son las últimas que están en contacto, o cuando ya termina el árbol, digamos, si hubo capas ya no siguen creciendo, pues tendrían un diámetro de 2. Que sería igual que el diámetro de la rama que le tenemos. Es decir, la última rama ya tendría el diámetro de 2 y la punta también, porque lo hemos puesto del mismo diámetro que el diámetro de la rama. El siguiente ajuste es la distancia de ramas, que viene establecido en 1, que indicaría la distancia que hay entre dos ramas consecutivas cuando van a tocar el modelo. Es decir, la distancia, por ejemplo, entre esta y esta o entre esta y esta, cuál debe ser cuando ya se aproximan a tocar el modelo, es decir, en la última capa de soporte. Se supone que reduciendo este valor, por ejemplo, de 1 a 0,2, la distancia que contacta con el modelo es más pequeña y, por tanto, habría más puntos de contacto. Pero, al menos esa es la teoría. Yo no veo grandes diferencias entre ajustarla a 1 y ajustarla a 0,2. Lo mismo si le ponemos un valor muy grande. Si le pongo, por ejemplo, un valor de 50,
En principio no me marca que haya un límite para este valor, tampoco viene en unidades, entonces yo supuse que eran milímetros, pero a mí realmente este ajuste, no sé si es porque está en desarrollo o algo, a mí no veo que haya una correlación con este espaciado y el espaciado de la distancia de ramas. Y para hacer una comparativa, por si acaso al cambiar me he dado cuenta o algo, una foto tomada con valor 50, la foto actual que es con valor de 0,2 o 0,1. Entonces, esto es con 0,1 de distancia, esto es con una distancia de 50, es decir, 500 veces mayor. Y yo sigo viendo las ramas igual de separadas en cualquier sitio. Si vosotros lo veis o a vosotros os funciona este parámetro, dejádmelo saber en los comentarios para saber si tengo que actualizar otra vez o reinstalar el programa, porque a mí esa funcionalidad, al menos de momento, no he visto que haga ningún cambio. Y dicho esto, volvemos a ponerlo por defecto y nos vamos al último ajuste, que es la densidad de la rama. Por defecto vienen en 15% y eso al final lo que nos va a marcar es el número de ramitas que vamos a tener aquí al final. Es decir, en la parte última, cuántas ramitas vamos a tener en contacto con la piedra. También tiene un límite inferior, creo que es el 5%. Sí, 5% es el valor mínimo que podemos poner. Entonces, claro, menos de eso al final las ramas quedarían muy separadas entre sí y entonces no harían bien su función. Entonces veis que en este caso sí la cantidad de ramas que hay es muy inferior. Están mucho más separadas. En cambio, si aumentamos este valor al 25, por ejemplo, y volvemos a laminar, tendríamos que ver que hay muchísimas más ramas que soportan el modelo. ¿Veis cómo es este caso? Y esto es todo lo que te puedo contar sobre los soportes orgánicos de Processizer. Como ves, es una grandísima alternativa a los soportes tradicionales porque suponen una gran cantidad de mejoras. Son más fáciles de retirar, utilizan menos material, son más rápidos y, en definitiva, yo creo que merecen que le des una buena oportunidad. Yo llevo unos días utilizándolos y la verdad es que estoy muy contento y ahora son los soportes que utilizo por defecto. Y nada más. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y si el vídeo te ha gustado o te ha resultado útil, dale like, suscríbete si es que no lo has hecho ya y compártelo, ya que así me ayudas a llegar a más gente y haces que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y yo te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.